Hoy nos acompañan desde Guayaquil Dayana Pazley, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Margarita Carranco es concejala y vicealcaldesa de Quito, exdiputada y activista de derechos humanos. Y Sibel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar, jurista y también activista. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. En este día en el que gran parte del mundo rinde homenaje a las madres, queremos dedicarles a ellas el programa de hoy, reconociendo su gran sacrificio cotidiano en un país que todavía las margina con peligrosas brechas de desigualdad. Claudia Roura nos presenta algunos ejemplos. Hola Carlos, y este es un buen domingo para hablar de cómo ha cambiado la realidad demográfica de las madres ecuatorianas en 30 años. En 1990 la tasa de natalidad era de 31 nacidos vivos por cada 1000 habitantes, para caer en 2020 a la mitad, es decir, 15 nacidos vivos. Pese a este pronunciado retroceso, Ecuador, luego de Guatemala y Bolivia, es el tercer país donde las madres tienen más hijos, 2,4 en promedio. Otro dato que vale la pena apuntar tiene que ver con el embarazo adolescente. En 1990 nacieron 74 niños por cada 1000 madres de entre 15 y 19 años, cifra que cae a 55 por cada 1000 jóvenes en 2020. Por el contrario, sí nos debe preocupar que ahora nazcan 2 niños de cada 1000 niñas de entre 10 y 14 años, cuando hace 3 décadas solo se registraba un parto. En 2012 y 2015, esta tasa subió a 3 nacidos vivos por cada 1000 niños. El embarazo adolescente es una dura realidad para el país, pues solo en 2020 43.620 niños nacieron de madres de entre 15 y 19 años y 1.631 de niñas de apenas entre 10 y 14 años, lo que nos confirma, según la CEPAL, que Ecuador, por debajo de Venezuela, tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente de la región. Otro aspecto que avanza con lentitud en el país es el acceso de las mujeres a la educación. Según el INEC, el 49% de ellas tiene educación básica, el 31% completó la secundaria y solo el 15% tiene educación superior. Este aspecto debe llevarnos a la reflexión, no solo porque en el país 1.5 millones de mujeres y madres son cabezas de hogar, sin la posibilidad de acceder a una alta remuneración, sino que por esa realidad 6 de cada 10 mujeres han sido objeto de violencia y 4 de cada 6 madres son agredidas por sus esposos, en un entorno general donde una mujer es asesinada cada 54 horas en el país. ¿Cómo mirar todas estas cifras? Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esas cifras, muchas de ellas alarmantes y otras que marcan también la realidad de una sociedad en donde cada vez hay menos madres, es decir, cada vez menos madres o menos mujeres son madres. ¿Y eso, Sibel Martínez, es bueno o es malo? Yo creo que la realidad social en que vivimos quizá no sea tan bueno en realidad. Es decir, la autonomía de las mujeres parte por la autonomía física, por un lado, y esa capacidad de decidir sobre los derechos sexuales y reproductivos, pero también sobre la violencia de género que no nos afecte. Y en esa situación, en ese ejercicio de nuestros derechos sexuales, la gran posibilidad que tenemos las mujeres es de decidir si queremos ser madres o no. Pero lastimosamente en este país, cruzado por una violencia estructural de género, en donde lastimosamente, como oíamos, somos el segundo país con la tasa de embarazo adolescente más alto, 111 nacidos vivos por cada 1000 adolescentes, ¿no? Es una cantidad extrema. ¿Qué se está haciendo al respecto? Absolutamente nada. Si es que tenemos estas brechas de desigualdad tan enormes, tan grandes como las que hemos visto hasta el día de hoy, que no se ha hecho absolutamente nada además para disminuirlas. Llevamos 3 años en la pandemia y no tenemos una política con perspectiva de género a efectos de disminuir estas brechas. Pero Sibel, el hecho de que nosotros nos comparamos con 3 décadas atrás y vemos que hoy las mujeres tienen menos hijos, uno dice, compara eso con Europa, con Estados Unidos, y dice, vamos en una senda en donde la mujer quizás ahora es dueña de decidir si tiene o no tiene hijos. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Parecería que es bueno porque es una decisión personal, Claro, tener o no tener hijos. a ver, totalmente bueno, pero en este país no lo es. Y Ya. tenemos que darnos cuenta por qué razón. Hace poco pasamos las feministas, las mujeres feministas que hemos bregado por el aborto por violación, por ejemplo, ¿no es cierto? Para que este sea un acceso digno y además amplio para todas las mujeres, vimos lo que sucedió.
Es decir, hubo un secularismo estratégico por parte del presidente en donde mermó esa posibilidad. Frente a esa situación, estamos obligadas o nos vemos orilladas las mujeres a no poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Exacto, todavía. Diana Pazley, desde Guayaquil, muy buenos días. ¿Y por qué tendemos a ver el alto índice de natalidad como una expresión de subdesarrollo? ¿Qué tal, Carlos, Claudia, Margarita, Sibel? Muy buenos días. Un saludo muy especial a todas las ecuatorianas que necesitan que más espacios visibilicen su realidad y los obstáculos a los que nos enfrentamos las mujeres cuando deciden ser madres. Yo creo que aquí, creo que el hecho de que las mujeres puedan tomar la decisión de ser o no madres, por supuesto que es un avance y es parte de la conquista feminista. Pero como dice Sibel, también hay que analizar por qué sucede eso en el Ecuador. Es difícil para las mujeres desarrollarse económicamente. Hay faltas de oportunidades en un país. Y en un mundo cada vez más globalizado, yo he entendido desde que soy madre que es un mito el tema de la conciliación entre la maternidad y el trabajo. Y así lo entienden muchas mujeres. Aún representa una carga muy alta para nosotras y se nos exige mucho más que a nuestros colegas hombres. Entonces muchas mujeres llegan a esa encrucijada en la que tienen que decidir entre ser madres o elegir su profesión. Y eso es muy duro, porque como país el Estado debería acogernos, debería no ponernos trabas, sino desobstaculizarnos el camino y entender nuestra realidad, que ser madres, la etapa productiva de una mujer también coincide con su etapa mayor productiva de trabajo. Entonces, Sí. La reflexión que usted hace, que me parece muy interesante para abordar este debate, es decir que podemos decir que en 30 años las mujeres han dejado de tener más hijos, como había hace 30 años, porque le están dando prioridad a su desarrollo económico. Y eso abona su hipótesis, es decir, si yo soy mujer y quiero manifestarme como una mujer que crezca económicamente, necesariamente tengo que dejar de ser madre. Esa es la realidad. A veces así sucede. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia, si bien nos afectó a todos, creo que somos conscientes de que golpeó con mucha más fuerza a las mujeres. Un 48% de las mujeres perdió su trabajo y un 18% tuvo que renunciar a sus trabajos para asumir la responsabilidad del cuidado de su familia ante la crisis sanitaria. Es decir, que un 66% quedó fuera del mercado laboral. ¿Cómo les dices a esas mujeres que se animen a ser madres? Es muy difícil en realidad cargar con toda esa responsabilidad, con un sistema que expulsa a las mujeres hacia el cuidado del hogar, que expulsa a las mujeres de los espacios de trabajo. Bien, gracias, asambleísta. Margarita Carranco, muy buenos días. ¿Hay menos madres que hace 30 años, pero madres menos pobres también que hace 30 años? Creo que sí. Antes de responderte, me gustaría contextualizar lo que acaban de decir las compañeras. Hay dos razones por las cuales hay menos madres. Primero, por un lado, el tema positivo. Tengo un proyecto de vida. En ese proyecto de vida todavía no está la maternidad. Tengo que seguir estudiando. Mira, los niveles de educación de las mujeres son bajísimos. Quiero seguir estudiando, quiero construir esto, quiero hacer lo otro. Y por otro lado, las condiciones de las mujeres que viven una vida de matrimonio no son las adecuadas, no hay política pública que te ayude en el tema de la corresponsabilidad. Los hombres no se responsabilizan de las tareas domésticas, de las tareas que también les compete a ellos, la salud de los hijos, la educación. Entonces las jóvenes de ahora se ponen a pensar en estas desigualdades, los niveles de violencia, el femicidio que aumenta. Ser madre sería una irresponsabilidad. Yo prefiero seguir con mi proyecto de vida y no tener hijos. Y eso disminuye la posibilidad. Entonces hay, primero por un lado, su proyecto de vida y por otro lado, las condiciones de desigualdad no me permiten yo decir voy a ser madre porque hay corresponsabilidad, porque podemos estar en mejores condiciones, etc. Ahora, en ese entorno de violencia que nos describía Sibel, yo le pregunto a usted, en todo caso, una mujer dentro de un matrimonio en la idiosincrasia ecuatoriana ya tiene la posibilidad de decir no quiero tener hijos y que el marido se aguante las ganas de no tener hijos, o todavía hay esa violencia de que el marido le exige a la mujer tener un bebé. Todavía, aunque en menos grado. En mi época era los hijos que vengan y hay que dar gracias a Dios por los hijos que vengan. Y entonces ahí sí
los que vengan. Y tenemos madres, padres, abuelos que tenían 14, 15 hijos. No sabían cómo, no teníamos no había idea cómo televisión, dice. No había televisión. Y luego, ahora, claro, las condiciones, digamos, de desigualdad no te están permitiendo. El tema de la pobreza. El tema de la pobreza. El tema de la pobreza es muy significativa porque justamente las chicas, cuando se les pregunta, ¿y por qué no tienes? Ya tienen 30 años, 32, no, yo no quiero la maternidad. Es mucha responsabilidad y el trabajo no es seguro y me puedo quedar sin trabajo y el niño necesita educación, salud, todas las condiciones. Entonces la pobreza también es una condición de no tener hijos porque eso te trae muchas responsabilidades. Primero yo, ¿cómo sobrevivo? Bien. Y si tengo un hijo, ¿cómo sobrevivimos mi hijo y yo? Perfecto, bien, con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue aquí el debate en Políticamente Correcto. Y a esta hora de la mañana hacemos una primera pausa y regresamos con más de Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en Radio Sucesos 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Seguimos en Políticamente Correcto. Margarita Carranco, hemos visto que en 30 años las mujeres han dejado de tener hijos. Y eso por un lado puede ser interesante porque significa que están decidiendo sobre esa opción. Pero el embarazo adolescente no disminuye. El embarazo adolescente, muchos de los embarazos adolescentes son violaciones. Como dijo Sibel, las feministas perdimos en esa lucha. Es la segunda vez que perdimos porque ya hubo una primera vez que quisimos luchar en la época del correísmo y fueron sancionadas y castigadas las asambleístas que estaban a favor de la despenalización del aborto en caso de violación. No podemos obligar a una adolescente que ha sido violada y que inclusive ni siquiera se da cuenta que está embarazada, sino por algunos síntomas los padres empiezan a ver un comportamiento distinto y resulta que esa niña fue violada. ¿Y las adolescentes que se embarazan, o sea, que tienen un bebé producto de una relación afectiva con un novio? Bueno, esa es eso otra debe ser cosa. un porcentaje muy alto dentro de las adolescentes. Habría que ver los porcentajes cuáles son más altos, los que por voluntad tuvieron una relación y quisieron tener un hijo, lo cual lo dudo, o por casualidad, porque no se cuidaron, no se protegieron, tuvieron a un niño. Más bien por ese lado, digo sí, yo, es decir, que no se la inmadurez o la posibilidad no de se que protegieron, no me tuvieron protegen. una relación, Ok. llegaron a tener un hijo y lo otro producto de la violación. Desgraciadamente el tema sexual, el tema de la vida sexual es un tabú en las familias, cuando ese es un tema que lo debemos hablar, sin tapujos, sin temores. Lo mismo pasa en las escuelas, en los colegios. Esos temas no se hablan cuando son los que más se deben hablar para prevenir, para decir la consecuencia de una relación, digamos, amorosa y que viva, vamos, y te quiero, te amo, se tienen una relación, tienen un hijo y ni siquiera han podido desarrollar su proyecto de vida y de repente son padres y madres. ¿Y en qué momento de la edad de una mujer puede haber ese cambio tan interesante que usted dice, ¿no? Puede ser por una violación, que es una cosa ajena, o por un grado de inmadurez que tienes un bebé, y de repente llegan las que no han pasado por esa etapa, las madres, las mujeres y un poco mayores dicen, en cambio yo no quiero tener hijos. O sea, es como hay un quiebre ahí. ¿Qué pasa en ese espacio? Es la toma de conciencia. Ya. Justo a veces nosotros nos focalizamos cuando hablamos de la vida sexual en los alumnos de quinto, sexto curso, ya cuando ellos ya pasaron por un proceso de a lo mejor de reflexión y los adolescentes de 13, 14, 15 años los descuidamos. Siempre decimos, el tema de la sexualidad hay que hablar desde los más adolescentes para que ellos sepan las consecuencias de su comportamiento y lo prevengamos. Porque ya los jóvenes de 17, 18 años ya toman conciencia y los más 25, 30 ya más o menos ya deciden no. Ok. En ese punto, Sibel, podemos decir que, bueno, no podemos señalar que la maternidad es sinónimo de subdesarrollo porque asociamos como que las grandes civilizaciones ahora no tienen hijos. Pero en cambio, el embarazo adolescente e infantil sí es una muestra de subdesarrollo de nuestras culturas, ¿verdad? Por supuesto, y es una muestra además que como sociedad, que no sabemos proteger a las niñas, niños y adolescentes en este país. El embarazo adolescente, pero el embarazo infantil además, ¿no? Es algo que nos debe de verdad obligarnos a repensar. ¿Por qué se duplica, aunque en volumen no es tan alto, pero por qué se duplica esa realidad en 30 años? ¿Por qué las niñas de hoy están más expuestas a quedarse embarazadas que hace 30 años? En el doble casi. A ver, yo creo que también tiene que ver por poner en la mesa del debate algunos temas. Es decir,
si las niñas no pueden, digamos, hacer una diferencia de quién les cuida y quiénes les vulnera, desde dónde se afirman. Y sobre esa base es la familia un lugar de protección y referencia. ¿Son las escuelas un lugar de protección y referencia? Eso no está pasando en este país. Entonces, si eso no está pasando, si además les negamos el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, si no les damos educación sexual integral, como decía la Margarita, ¿no? Si además de eso las familias no son lugares dañan muchas veces, ¿no? Son familias tóxicas. No se habla de educación sexual. Y lo que está pasando ahora, que es interesante, aunque no tenemos datos, desde hace 3 años, cuando comenzó la pandemia, ha habido un incremento muy grande, que es invisible todavía, pero que se están trabajando en datos respecto a uniones infantiles o matrimonios infantiles. ¿Y por qué se produce eso? Bueno, porque la pandemia ha sido un parteaguas en nuestra historia y muchas familias empobrecidas, con hijos, ven en las niñas, ¿no es cierto?, esta posibilidad, uno, de mejorar económicamente si es que se unen a un adulto, muchas veces, o si salen de la casa en unión libre con sus parejas. Eso es algo que tampoco está en nuestro imaginario. Nos espantamos de Afganistán y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Exactamente. Qué duro. Ahora, pero en ese punto, Margarita, mucha gente comenta, ¿no?, en la sabiduría popular, que no sé si sería tan sabia, es que somos una cultura mucho más hipersexualizada que hace 30 años. Y esa es la razón por la cual el despertar de la sexualidad es mucho más temprano y se manifiesta incluso en las violaciones. ¿Eso es verdad o no? Sí, no. Yo creo que, porque no hay que satanizar, el poder conocer nuestra sexualidad, el ejercicio libre de estos derechos sexuales y reproductivos no es algo malo, ¿no? Lo malo está en no poder dar herramientas a los adolescentes, a las niñas, para también poder establecer con claridad si es que además hay violencia sexual. Hay muchas niñas que se pasan toda la vida violentadas en sus espacios y también en sus cuerpos sin siquiera conocer lo que está sucediendo. Entonces, ahí la importancia de que pensemos que la educación sexual integral no es un acelerante de las relaciones adolescentes, ¿no? Es más bien un tema de prevención. Ahora, Dayana, en ese sentido, ¿qué es lo que deberíamos hacer como sociedad en conciencia? Mucha gente dice, deberíamos volver, por ejemplo, a los colegios de hombres y mujeres, en donde mientras más aguantemos el tema sexual, es la mejor solución para que no sean madres tan pronto. O entender que hay una cultura distinta en donde la sexualidad se despertó ya. ¿Cómo lograr ese balance, asambleísta? Creo que el tema pasa por tener una educación sexual. No existe la educación sexual en nuestro país. Nuestros niños, niñas, jóvenes, muchas veces, como dice Sibel, son víctimas de abuso sexual y ni siquiera saben que lo que están viviendo es violencia. Lo viven dentro de sus hogares. Muchas veces las propias familias no reconocen que sus hijas están siendo víctimas de abuso. Entonces tenemos que cambiar eso como sociedad. Vivimos en una sociedad que estructuralmente es machista. Tenemos que cambiar esos patrones sociales que perpetúan los ciclos de violencia. Se hace desde el hogar, por supuesto, también se hace desde las escuelas, los colegios, las universidades. Las mujeres debemos reconocer cada vez más cuáles son nuestros derechos y sobre todo las niñas deben saber, y los niños también deben saber que su cuerpo es sagrado, que nadie tiene el derecho de tocarlos. Los padres de familia y madres de familia tienen que poder detectar cuando sus hijos, sus hijas están siendo víctimas de violencia. Como sociedad tenemos que cambiar también esta cultura del silencio, esta cultura en la que no digo nada porque en pelea ajena no me debo meter. ¿Y cómo respondemos, asambleísta, y cómo respondemos a esos patrones culturales que son tan fuertes hoy, ¿no? Videos, el reggaetón, esta forma más abierta de abordar la sexualidad, incluso desde edades muy tempranas. Frente a esa realidad que es el nuevo paradigma, ¿cómo debemos responder? Debemos responder con educación. Yo sí creo que la educación es la única arma que realmente puede combatir todos los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Y hay un problema con la escala de valores también. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos desde nuestros hogares? ¿Por qué están escuchando esa música que es tan sexualizada, con esas letras tan grotescas? Mi sobrina, por ejemplo, va a la escuela, mi hermana siempre
conversa conmigo asustada de la música que incluso les ponen en las clases de educación física para hacer deporte, porque es música que tiene letras muy agresivas, muy para adultos. Entonces creo que es un tema de sentido común, pero también de enseñanza. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Está el Estado apostando o no a una educación que realmente les permita desarrollar habilidades, talentos y que no pasen ratos de ocio sin hacer nada? Hay o Perfecto. no hay canchas, hay o no hay espacio para que ellos puedan realmente invertir su tiempo en cosas valiosas. Es un problema de discriminación, Carlos, también, de Bien. ignorancia, de falta de entendimiento de las diferentes etapas de la vida, de la adolescencia, de los niños, niñas, mujeres. Bien, gracias, asambleísta. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte seguimos con el análisis sobre cómo se ha deteriorado la situación económica de las madres en el país. Vamos a una pausa y regresamos con más de Políticamente Correcto. Quizás una parte de la explicación esté en la pandemia, pero la realidad es que en los últimos años el deterioro económico de la mujer es alarmante. Les mostramos algunos datos. Las mujeres para este 2022 representarían el 51% de la población. Sin embargo, son las que menos acceso tienen a un empleo adecuado. Por ejemplo, solo el 27,8% de ellas cuenta con un trabajo formal, es decir, de 40 horas a la semana, un sueldo básico y beneficios de ley. Son casi 9 puntos menos que el empleo adecuado de los hombres, equivalente al 36,2%. A nivel salarial también hay inequidades. Un hombre gana en promedio $453 por mes y la mujer 412, es decir, un 9% menos. Estas distorsiones se explican porque el hombre trabaja 36 horas a la semana y la mujer solo 30. Es verdad que el subempleo afecta con más fuerza a los hombres, pero actualmente el 5,5% de las mujeres no tiene trabajo, cifra que supera el 4,3% de desempleo de los hombres. Debemos tomar en cuenta que el trabajo no remunerado, que afecta a unas 280,000 personas, en su gran mayoría, corresponde a las mujeres que se dedican a los quehaceres domésticos. Finalmente está el estudio de la firma GEM, que demostró que si bien en 2012 el 54% de los emprendimientos estaba en manos de las mujeres, para el 2020 este indicador cayó al 46,3%. Lo cual nos permite concluir que falta mucho porque la mujer recupere libertad y poder económico. Carlos. Bien, ahí tenemos algunas cifras que reflejan el estado de presión económica que viven las mujeres. Asambleísta Diana Pazley, usted no pudo venir al set de Políticamente Correcto en Quito porque yo le invité con muy poco tiempo y muy poca antelación. Esa fue una muestra de que los hombres no les comprendemos a las mujeres, a las madres, al pedirle que cambien una simple agenda, entre comillas. Es que no es tan simple. Claro, me invitaste de un día para el otro y hoy yo he tenido que tomar esta entrevista vía Zoom porque mi hijo resulta que va por primera vez a la escuela y necesitan que mamá o papá los acompañen. Y mi esposo y yo hemos decidido que yo la acompañaría. Si ustedes no me hubieran ofrecido la posibilidad de hacer esta entrevista por esta vía, seguramente debía declinar y no participar de este panel. Desde este tipo de decisiones que son sencillas, Carlos, hasta otras mucho más complejas, nos enfrentamos las mujeres que somos madres y trabajadoras en el país. Y esta es la respuesta por la cual vemos estos indicadores de tanto deterioro de la realidad económica de las mujeres. Ganan menos, trabajan menos en el trabajo formal, en el que es remunerado, están más expuestas al desempleo, encima de todo son jefas de hogar y tienen empleos no remunerados. Es decir, hay un panorama económico violento, por no decirlo menos. Hay un panorama económico violento, pero sin embargo están pasando cosas. Por ponerte un ejemplo, desde el espacio donde yo me desenvuelvo, tenemos un parlamento con 56 asambleístas que son mujeres y va cambiando ya la perspectiva de cómo se construyen las leyes y cómo deben reformarse para acoger precisamente a las mujeres que históricamente han sido expulsadas de estos espacios. Al tener perspectiva de género, las leyes observan temas que desde la visión netamente masculina nunca se habían observado. Prueba de ella tenemos la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la ley del derecho al cuidado humano, la ley de economía violeta, también leyes como la igualdad salarial que presenté el 1 de mayo del 2021 en homenaje precisamente a las mujeres trabajadoras del país que ya están en tratamiento en la Asamblea Nacional.
Esta ley busca que cuando las mujeres desempeñemos el mismo trabajo que un hombre o un trabajo de igual valorización, ganemos lo mismo, así de simple, porque se estima que en el Ecuador existe una brecha salarial del 20%, una diferencia ilógica, inhumana, que tiene que terminar ya. Perfecto. Seguimos con eso. Muy interesante esa propuesta porque la vamos a volver a retomar. Pero Margarita, pobreza y mujer, pobreza y madre, ¿siempre tiene que ser así? Desgraciadamente, las condiciones laborales de las mujeres son precarias. La educación precaria, las condiciones, digamos, laborales precarias. El porcentaje alto de mujeres que se quedaron sin trabajo fueron más altas que la de los hombres, según las estadísticas que conocemos. La pobreza está acompañada de jefaturas de hogar que desgraciadamente si están en un empleo y además tienen que dedicarse a los hijos y dejarle en la escuela, es bien complicado, terminan dejando el trabajo y buscando un emprendimiento para poder ir a dejar al hijo, ir a ver que la salud, que las condiciones. Las mujeres dejan sus trabajos porque la carga de trabajo doméstico está en ellos. Tengo un dato, el 31 horas de trabajo doméstico las mujeres frente a 9 horas de los hombres. Entonces nosotros Increíble. Trabajamos tareas domésticas y si somos políticas tenemos que estar en la política. Es decir, nuestros roles se aumentan cuando tenemos alguna otra condición y entonces no hay posibilidades cuando tenemos roles. Pero cuando en el tema de la pobreza está desgraciadamente, si no tienes trabajo remunerado, si no tienes posibilidades de estudiar, tienes un trabajo precario porque solamente puedes poner un emprendimiento. Los emprendimientos, como ves, cayeron en la etapa de pandemia. Y frente a eso, hay violencia contra esa mujer. Pero también, si yo dejo cómo vivo, entonces la dependencia económica es el arma que tienen los hombres cuando violentan a las mujeres, porque depende de mí. Y les dice, ¿y si yo me voy, de qué vas a vivir? Y ella, por supuesto, piensa en sus hijos y se aguanta. Como decimos, se aguanta la paliza, se aguanta estas relaciones de poder que están naturalizadas, que son sistémicas, que son estructurales, que son culturales. Ahora, Margarita, y por ejemplo, mucho le hemos achacado al Estado y con justa razón de que no ha implementado políticas públicas que permiten sacar a la madre, a la mujer de esos círculos de violencia. Pero la empresa privada también tiene una responsabilidad y muchas veces le da la espalda. Por supuesto. Porque dice, bueno, tus problemas son tus problemas y aquí tienes que venir a trabajar 8 horas y quizás quedarte más porque hay un proyecto que sacar adelante. Sí, sí. Entonces, y esas mujeres, desgraciadamente, tienen que quedarse y quienes tienen que pagar son esos hijos que están esperando que les ayuden a hacer las tareas, que les escuchen a esos adolescentes que están curiosos sobre alguna cosa, pero que el tema de diálogo en la familia, eso sí quería decirte, Carlitos, el tema del diálogo en la familia, los tiempos que tengamos son oro para escuchar, pero no para escuchar y sancionar. ¿Por qué los adolescentes y los jóvenes caen en la droga? Caen en el embarazo adolescente, caen ahora en el tema del sicariato, están captando a los adolescentes, ¿ya? Porque desgraciadamente no tienen un diálogo y porque el padre cuando escucha que ha consumido o que ha hecho alguna cosa o que realmente hizo algo malo, empieza el castigo. El castigo no es el camino, la represión no es el camino. Carlos. Si les escuchamos a los hijos, pero sin sancionar lo que nos dicen, sino prevenir las cosas más graves que les pueda pasar, es un camino importante. Dayana, tú querías decirme algo. Carlos, sí. Sí, permíteme acotar algo a lo que dice Margarita anteriormente. Volviendo al tema de los obstáculos, en realidad, de las mujeres en lo laboral, ¿a qué me refiero cuando digo que el sistema laboral nos expulsa a las mujeres? Además de lo que dice Margarita, aún sucede que a nosotras en entrevistas de trabajo nos preguntan si tenemos planeado o no embarazarnos. Sí, algo por lo que jamás va a tener que pasar un hombre, pese a que ambos nos convertimos en madres y padres. Esto evidencia la discriminación que sufrimos las mujeres. Cuando accedemos a un puesto y nos convertimos en madres, nos critican por tomar la licencia por maternidad, derecho de la madre y del recién nacido. Luego, cuando tenemos que volver de la licencia, nos tropezamos una vez más. ¿Por qué? Porque no existen lactarios en nuestros trabajos y esto hay que visibilizarlo. Y extraernos leche en la etapa en la que debemos hacerlo se convierte en una necesidad fisiológica y en una traba para poder ejercer a cabalidad nuestras funciones. Por eso digo que el mundo, la sociedad está construido desde la mirada masculina que no contempla estas necesidades elementales de las mujeres simplemente porque no son parte de su vida. Por eso es que ahora está cambiando, porque sí, mujeres como nosotras estamos en espacios de decisión y de poder
Bien. y podemos cambiar esta realidad en beneficio de todas las ecuatorianas. Sí. Yo tengo ahí algunas reflexiones. Creo que la maternidad en este país se ejerce desde la indiferencia y la desvalorización de la mujer. Y eso tiene que cambiar. Va de la mano de lo que decía Margarita, de lo que decía Daliana. Pero también es cierto que nos falta política pública. ¿Cómo es posible que durante la pandemia no se haya tomado medidas de acción afirmativa para aminorar, por ejemplo, todas las cargas de trabajo que implica, digamos, el cuidar, ¿no? El cuidado. ¿Y eso se puede hacer desde el Estado hacia la intimidad del hogar, Sibel? Por supuesto, ¿Cómo, es por decir, ejemplo? comenzar a pensar en un sistema de cuidados, ¿no? Un verdadero sistema nacional de cuidados que ponga de relieve a esto, ¿no? Al trabajo en casa, al que las mujeres además tengamos que dejar de lado nuestras profesiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? Las mujeres paramos para cuidar. Eso es lo que sucedió. Y frente a esa situación, efectivamente hubo un desmedro económico, no pudimos, fuimos las primeras además de ser despedidas, ¿no? Sin aviso de retorno y las últimas de ser contratadas. Hasta el día de hoy estamos viendo esta situación. ¿Qué medida de acción afirmativa o qué política pública se tomó a efectos de aminorar esa presión, sobre todo a mujeres cabezas del hogar, que son como 1.800.000, 1.500.000, algo así? Ahora, es importante relevar, ¿no es cierto?, la maternidad no solamente, y ahora que estamos festejando el Día de la Madre, digamos, quitar este cliché comercial o estereotipado de las madres. Porque si de verdad valoramos lo que hacen las madres, las mujeres madres, deberíamos comenzar por trabajar realmente en un sistema de cuidados de nuestro Sibel, país. ¿le parece si de eso hablamos en el próximo Claro. bloque? Me voy a un nuevo corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto también está en vivo en ecuavisa.com y nos puede seguir en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos con más de este análisis: mujeres, madres y desigualdad. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Y bien, Sibel, ¿cuál es el verdadero homenaje que las madres deben recibir en este día? Yo creo que, en efecto, ¿no?, apuntar a una agenda pública, gubernamental en clave feminista. Ese es el gran homenaje. ¿Y eso qué quiere decir? Políticas públicas con perspectiva de género. Programas, proyectos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que aquí en la capital se hayan cerrado los guaguacentros? Servicios de verdad esenciales para las mujeres, para poder tener, ¿no?, dónde dejar a sus hijos y poder ejercer, digamos, su trabajo con La tranquilidad. alcaldía de Quito en ese momento no la vio económicamente rentable. Y luego con la pandemia dijo, bueno, ya todos nos tenemos que confinar para que tengan los guaguacentros. Claro, y me deshago de un problema, entre comillas, cuando lo óptimo era mejorar ese modelo de gestión. Pero si pensaríamos en clave feminista, lo que les decía antes, ¿no es cierto? Un sistema de cuidados tendiente a dar posibilidad y mejores oportunidades a las mujeres, valorar ese trabajo, ¿no?, de cuidados que no está remunerado, pero que debe ser valorado. Por supuesto, ampliar estos servicios de cuidado tan importantes y tan necesarios para las mujeres. ¿A efectos de qué? De que nosotros no tengamos siempre que, ¿no?, en desmedro de nuestro bienestar, de nuestras oportunidades laborales, de la protección social, siempre estar, digamos, descuidándonos, ¿no? Eso es importante. La mujer siempre, la mujer y la madre siempre se está descuidando. Sí, anteponiendo, digamos, el beneficio del resto por encima de nuestro beneficio. Increíble. Es increíble. Pero genera mucha ternura esa reflexión. Sí, es Me muy, genera mucha ternura, es, ¿verdad? es muy tierno, digamos, pero en la práctica es injusto para nosotros. Es injusto, sí. Y no se valora en real dimensión lo que hacemos día a día. Como decía Daliana, ¿no es cierto? De repente estamos trabajando y a la par también tenemos que trabajar en el hogar, cuidar a los niños y ser de todo, todólogas. Por eso también en el momento de, digamos, dar un valor a ese cuidado, también debemos analizar que a través de ese cuidado se transfiere conocimientos, se transfiere valores sociales, Así es. ¿no? Y mucha ternura, como usted dice. ¿Y qué hacemos, Dayana, con este tema en lo simbólico? ¿No vemos que poco a poco hay menos ministras mujeres, por ejemplo, en el gobierno de Lazo? Y quizás en poco tiempo destituyamos a la presidenta de la Asamblea para que lo reemplace un hombre. ¿Qué está pasando ahí? En lo simbólico también se gana la batalla contra la violencia y a favor de la reivindicación de los derechos de las madres y de las mujeres. En la Asamblea existe un alto porcentaje de mujeres representantes del pueblo. Y si es que una cabeza de una institución es removida, no debe ser por su condición de género, sino precisamente por su nivel de capacidad y de eficiencia. Yo sí veo loable que se le dé espacio a las mujeres porque hay mujeres que están altamente capacitadas.
Por supuesto, es un reto. Una vez que llegamos allá, para todas tenemos que demostrar una y otra vez que sí somos capaces, pero podemos hacerlo. Creo, sin embargo, que en el país, Carlos, Ecuador tiene la obligación de convertirse en un país que reconozca nuestras necesidades básicas como mujeres, porque hoy es el Día de la Madre y creo que la tarea o el desafío más grande a que nos enfrentamos las mujeres, madres profesionales, es tratar de balancear, de equilibrar nuestro trabajo con nuestra vida personal. Y ese verdadero equilibrio se logrará únicamente cuando se valore a las mujeres trabajadoras por su capacidad, por sus resultados y no por sus decisiones Dayana, personales, como la convertirse en madre. me llamó mucho la atención lo que Margarita nos dijo en el bloque anterior, es decir, que la mujer hace trabajo de hogar 36 horas a la semana con relación al hombre que hace 9. Este razonamiento nos permitiría que, por ejemplo, pensar como una idea, que en su proyecto de ley de equidad salarial para las mujeres, quizás el salario básico de la mujer deba ser más alto que el del hombre, por ejemplo. Estamos hablando de igualdad, en realidad, en este proyecto de ley, que cuando una mujer desempeñe el mismo trabajo que un hombre reciba igual remuneración, porque existe un 20% de brecha salarial. No estamos hablando de que las mujeres deben recibir más, estamos hablando de una igualdad. Precisamente esa cifra que dio Margarita, que es del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, refleja una dura realidad. Las mujeres somos automáticamente relegadas en muchos casos a las tareas del hogar y esto se suma a nuestra vida profesional. Entonces nos convertimos en mujeres pulpos tratando de equilibrar una serie de cosas que no son tomadas en cuenta. Pero lo injusto en este momento y que trata este proyecto de ley de igualdad salarial que tiene un enfoque de género es que reconoce las diferencias que nos impone de forma estructural la sociedad, que está relacionada con nuestro vínculo fisiológico que tenemos las madres con nuestras hijas y con nuestros hijos. La licencia por maternidad no es una ausencia voluntaria, como muchos las quieren hacer ver, o que estamos de vacaciones, sino que las mujeres somos parte del desarrollo de un ser humano, y eso es lo que como nación aún parece que no entenderíamos. Queremos un mejor país, queremos una mejor nación, una nación más próspera, entonces démosle mejores condiciones a las mujeres, porque cuando las mujeres están bien, sus hijos, sus familias van a estar bien también. Perfecto. Margarita, ¿pero qué hacemos? Suponiendo que un proyecto como el de la asambleísta Pazley se consigue, se logra, hay una equidad salarial para hombres y mujeres, pero ¿qué hacemos con esa mujer que trabaja 31 horas en la casa frente a las 9 horas que trabaja el hombre? Antes de decirte, quiero decirles a las madres por este día, madres, felicitaciones por el trabajo que hacen ustedes. Qué ternura, esa palabra que tú dijiste, qué ternura, ¿da ternura? Sí. Claro que da ternura a esas madres, y más aún si esas madres por voluntad decidieron ser madres, no porque la sociedad te impone, no porque la sociedad te obliga, y peor aún por otras condiciones que hemos hablado. Esas madres tienen que ser homenajeadas. Prohibido regalar ollas, cocinita y refrigeradora, porque están ratificando las tareas domésticas. También tenemos otras necesidades maravillosas. ¿Qué quisiera que le regalen a usted, Margarita? A mí que me regalen, a mí ya me regalaron esto, no le digo quién, pero me regalaron esto. Okay. Mis hijas me celebran, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero decirles que la maternidad es maravillosa. Ser madre para mí fue la cosa más maravillosa, pero al comienzo me sentí presionada, porque mi yo político me daba fuerza para seguir avanzando en mi yo político, y de repente estuve con 34 años y la presión de la sociedad era terrible. Claro. No es posible tener la maternidad presionada, pero bueno, ya fui madre y fui construyendo ese amor a esa maternidad a través de mis dos hijas, que las amo profundamente, y a través de mi nieta, porque soy abuela. Y ese es ser doble mamá. Es una cosa maravillosa. Ya, entonces, respondiéndote a tu pregunta, creo yo que es una obligación del Estado, la empresa privada, el sistema educativo, la familia y nuestra obligación personal, crear condiciones, hacer un análisis, qué es lo que pasa con las mujeres y los hombres en este país a nivel de empleo, a nivel de trabajo doméstico, a nivel general. Los tiempos de las mujeres para nuestros temas personales, que tenemos derecho al ocio, a la diversión, se disminuyen por esas horas que nosotros las tenemos ahí, cuando los dos, hombre y mujer, papá y mamá, tenemos los mismos derechos. Tenemos que hacer un análisis de las condiciones en las que estamos viviendo las mujeres, ¿ya? Y hacer política pública revisando esas condiciones para ir cada vez igualando más. Y la responsabilidad la tiene el Estado y la responsabilidad, pero no miran, no hacen un análisis, sino
al azar, digamos, no a través de estudios, de investigaciones, que ya las tenemos. Lo que hay que hacer es revisar las desigualdades, convertirlas en igualdad para que todos tengamos las mejores posibilidades y que esos niños que van mirando, esos jóvenes que van mirando, vayan sumándose a ese proceso, porque esas desigualdades y esas relaciones de poder, los chicos sistémicamente aprenden de sus madres y sus padres las cosas que pasan y la violencia se vuelve estructural y replican. Esa réplica la disminuimos cuando la política pública es revisada y trabajada de manera adecuada. Me voy a un corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Margarita Carranco, ¿estamos haciendo lo políticamente correcto para reducir la brecha de desigualdad entre hombres, mujeres y madres? No estamos todavía en ese nivel de hacerlo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es invertir en las mujeres que están en condiciones de desigualdad, porque invertir en esas mujeres es invertir en la familia y es invertir en la productividad de un país. Una familia, una mujer que está en condiciones de igualdad, que no tiene violencia, que logra construir su proyecto de vida, se vuelve una mujer y una madre productiva y el país se vuelve productivo. Inviertan en las mujeres para que esa igualdad sea real. Sibel Martínez. Avanzar en políticas públicas que posibiliten el cambio, ¿no? Un cambio real, fáctico de la desigualdad que sufrimos las mujeres tiene que ver con 3 dimensiones. Una autonomía física nuestra, es decir, la posibilidad de no hacerle frente a la violencia de género, por ejemplo. Hasta 2 de mayo se han registrado 91 mujeres víctimas de femicidios, 5 transfemicidios incluidos. Tenemos también que hacerle frente a la posibilidad de que las mujeres tengamos autonomía económica, es decir, generar recursos a la par o en igualdad de condiciones que los hombres, sin descuidar el cuidado, ¿no es cierto? Y finalmente también en la toma de decisiones. Las mujeres que tenemos que tener una voz política y tenemos que formar parte de todos los niveles de gobierno. ¿Para qué? Para poder exigir nuestros servicios y nuestros derechos. Asambleísta Dayana Pazley, su conclusión. No existe prosperidad en un país que no toma en cuenta la realidad de las mujeres. No se puede poner a un ser humano a decidir entre su familia y su trabajo. No lo hacemos con los hombres y ciertamente no debemos llevar a ese extremo jamás a las mujeres. El verdadero cambio vendrá cuando se entienda que la maternidad es parte intrínseca de la vida de la mujer, que las diferencias entre hombres y mujeres no son excusa para la discriminación por género, para relegarnos a las tareas del hogar o para impedir nuestro ascenso. El verdadero equilibrio se logrará cuando se valore a las mujeres trabajadoras por su capacidad y resultados, no por sus decisiones personales, como la de convertirse en madre. Feliz día además a las mujeres ecuatorianas hoy. Y bien, a veces como país nos quedamos en el análisis superficial de nuestros grandes problemas estructurales. Entonces solo hablamos de cifras macroeconómicas, aprobación de leyes, la siempre frustrante lucha contra la corrupción y la delincuencia o el permanente control del poder. Sin embargo, hacemos muy poco para cambiarlo de fondo, como por ejemplo lograr que en este país las mujeres tengan un entorno más equitativo en el ambiente profesional y salarial. Y lo más delicado, que puedan vivir libres y sin miedo a ser violentadas, sometidas o estigmatizadas. En sociedades tan inmediatistas e improvisadas como la nuestra, de esto se habla y se hace poco. Pues bien, hoy que es el Día de la Madre, hagamos un verdadero homenaje de agradecimiento a todas esas mujeres valerosas que día a día construyen un mejor Ecuador, empezando por cambiar esta dura realidad de perpetua inequidad. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Ojalá logremos construir un mejor país para hombres y mujeres. Un afectuoso saludo a las madres ecuatorianas en su día. Nosotros nos vemos el próximo domingo.